En el Centro Internacional de Vela de Barcelona ya están con la vista puesta en los Juegos de Río. Es por eso que un grupo de 25 jóvenes deportistas con muchas horas de navegación en las clases estratégicas buscan dar el salto a las clases olímpicas. Otros, más veteranos, ya estuvieron en la lucha por acudir a Londres 2012. Con una mezcla de juventud y experiencia nace el proyecto Río 2016. Lo hace a 4 años vista y combina el entrenamiento diario con periodos de concentraciones en este mismo lugar. Básicamente los días de concentración estamos aquí todo el día, nos levantamos aquí, nos acostamos aquí y aprovechamos 100% al día con charlas de entrenamiento físico y agua. Y luego están los días fuera de concentración, que son más como una persona normal que va a trabajar. Por la mañana tienes tiempo libre para los estudios, el trabajo o lo que sea. Y a partir del mediodía hacia la tarde tienes preparación física y entreno en el agua. Y hacia la hora de cenar pues ya te puedes ir para casa o quedarte en el centro. Bueno, lo que más valoro de esta instalación es que está destinada 100% al mar, ¿no? Y tenemos todas las facilidades, estamos súper cerca del mar, con todo el equipamiento necesario para poder ponernos en forma y para poder estar centrados en el mar. Aquí vemos directamente qué viento hay, si podemos aprovechar el día y no. Y también toda la esplanada esta gigante que es para nosotros, que normalmente en los clubes náuticos pues está llena de otros barcos que no te dejan trabajar bien. La principal diferencia que hay entre el CAR de alto rendimiento de Santander y el de este que tenemos aquí en Barcelona es que este está prácticamente nuevo, que tiene unas instalaciones perfectas para navegar, que tenemos el mar Mediterráneo aquí, que a diferencia ahí en Santander es el Cantábrico y son condiciones totalmente distintas, y que este centro está orientado a nivel internacional, que el de allí es simplemente a nivel nacional. El plan de trabajo a largo plazo se divide en 3 fases. La primera durará 2 años y tiene como fin consolidar las dinámicas de entrenamiento. En la siguiente, el objetivo es aplicar en campeonatos internacionales todo lo aprendido y procurar así que el mayor número posible de deportistas de este centro esté en el equipo olímpico. La tercera fase consistirá en afinar la preparación de cara a los Juegos. Básicamente el sueño es ir a los Juegos y hacerlo lo mejor posible, luchar por las medallas, ¿no? Y eso pues empieza con un trabajo ya como bien son las Olimpiadas de 4 años. Aquí empezamos ahora y que nuestra intención es llegar al año antes y para poder ganar la selección y luego ir allí y hacerlo lo mejor posible. Básicamente es eso, nuestro trabajo, trabajar y trabajar un poco más. La vela, la verdad es que hay bastante competencia, ya que en los Juegos solo puede ir una tripulación y bueno, a pesar de que tienes que entrenar con más gente para mejorar, sí que es básico pues que cuando llega a cierto punto cerca de los Juegos pues tengas que ser lo máximo posible de competitivo, porque si no solo va uno y es lo que hay. Y hay que intentar evitar caer en la monotonía, hacer cosas distintas, entrenar en sitios distintos, con tiempo distinto y así hacer que los días pasen un poquito más rápido. Es lo único, el peligro que tienes, ¿no? Caer en tu propio círculo vicioso de negatividad, de que todo es lo mismo, como si fuera un trabajo. La suerte que tenemos es que casi cada día, hoy es un día nublado, hay viento de un sitio, mañana seguramente haga sol y venga de otro, y que al fin y al cabo hace que el escenario sea distinto todos los días, aunque navegue siempre en el centro de Barcelona. Sandra Azón, medallista de plata en los Juegos de Atenas, es quien hace el seguimiento de los regatistas en el agua y se encarga de dar las claves para que rindan a tope. Ahora acabamos de llegar, hemos dejado la embarcación allí, que la hemos podido limpiar y enfundar bien para que mañana esté lista, y ahora llega casi el mejor momento del día, que es ir a la ducha. Por aquí tenemos los vestuarios. Bueno, aquí estamos de nuevo, pero ahora listos para ir al gimnasio, pero justo antes tenemos que limpiar la ropa, que del agua viene salada y tenemos que aclararla. Aquí tenemos una pica para poder enjuagarla y luego aquí está el secadero. Como podéis ver, la ropa está empapada, pero mañana estará bien seca porque el secadero trabaja súper bien. Y aquí hace ya más calorcito y aquí colgamos toda la ropa.
Esta, como llegué el primero, es mi zona. Bueno, ahora ya está todo listo para acabar la jornada con una buena sesión de gimnasio. El centro, perteneciente a la Federación Catalana de Vela, no pretende competir con el CAR de Santander. Esta instalación tiene una vocación internacional. Ofrece comodidades para que equipos de otras zonas del planeta hagan periodos de entrenamiento en el Mediterráneo, un mar con unas condiciones de viento muy cambiantes. Ahora mismo la tendencia que se está siguiendo en el entrenamiento de vela es escoger las sedes según tengas los próximos campeonatos importantes. Entonces, lo que garantizamos en esta sede es que en una sesión de 10 días puedes tener 5 días de mucho viento, 3 días de poco viento, un día de calma, de manera que podemos llegar a garantizar un entrenamiento completo. Los responsables del centro han firmado acuerdos con federaciones y clubes de otros deportes relacionados con el mar, como la natación en aguas abiertas, el piragüismo o el triatlón. Se trata de que técnicos y deportistas de diferentes disciplinas intercambien conocimientos. El objetivo del actual programa deportivo es conseguir crear un clima máximo de tensión, de preparación, de forma multidisciplinar para los deportistas de vela, que no se centre, como tradicionalmente se ha hecho, en el entreno en el agua, sino que también haya esta parte más multidisciplinar de entreno psicológico, físico, desarrollo tecnológico, etc. En el centro entrenan regatistas de hasta 8 categorías olímpicas. En esta concentración, Luis Martínez Doreste se encargó de divulgar sus conocimientos náuticos. Él, igual que otros atletas con experiencia en Juegos Olímpicos, asesoran a los deportistas. El Centro Internacional de Vela de Barcelona tiene como una de sus pautas de trabajo el uso de las nuevas tecnologías como base en la mejora del rendimiento. Ahora, pues en estos momentos estamos llamando también ya a empezar a llevar los barcos o los regatistas GPS o mismo la cámara pequeñita que llevan dentro del barco, que eso pues les ayuda mucho porque es la maniobra desde dentro. Una cosa muy importante en la vela son las maniobras dentro del barco, coordinación patrón-tripulante. Entonces ya se está utilizando ya lo que es la cámara dentro del barco para filmar mucho más de cerca sus maniobras, sus pasos y todos los movimientos que se hacen de dentro. En los Juegos de Londres, la vela fue el único deporte que dio a España 2 medallas de oro, algo que constituye un estímulo añadido para este reducido grupo de regatistas que tienen el campo de regatas de Río de Janeiro como destino final.